Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue con la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes a mantenerse fieles al Señor y vivir de manera que glorifique el nombre de nuestro Padre Celestial. Sus oraciones por nuestro ministerio, por el Ministerio Libertad, siempre solicitando a cada uno de ustedes puedan difundir los estudios a más personas, que se suscriban y nos apoyen con un like de aceptación, sabiendo que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de sus cuestiones y contiendas de palabra, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque en los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. Hoy nos enfocaremos en la ruptura de la voluntad de Dios en Romanos 5, del 12 al 21. Pablo enfoca el tema de la justificación de la fe, ve la cruz de Cristo como base de toda la obra redentora en sus múltiples facetas. Recalca el tema de la justificación y las bendiciones que disfruta el creyente justificado y entre el sublime reino de gracia que ha de ser la nota culminante del pasaje que está bajo consideración. Iniciamos en el versículo 12 que introduce esta sección y empieza con la frase de enlace: por tanto. La esclarecida visión de Pablo pasa del creyente justificado, seguro en la vida de resurrección de Cristo, al panorama universal que resume por medio de un complicado paralelismo antitético, es decir,
opuesto entre Adán y Cristo. Por el momento, ha de bastarnos ver que Pablo se fija en dos personas que son las dos cabezas de la raza, unidas a todos los hombres por medio de una solidaridad vital. Adán, padre de todos los hombres, cayó en el pecado por un acto de desobediencia. La esencia del pecado, y en él cayó toda la raza, lo que determinó que fuese una raza pecadora por naturaleza. Esta ofensa única de un solo hombre trajo como resultado el reinado de la muerte, inseparable del pecado, juntamente con la condenación, ya que el pecador es reo culpable delante de Dios. El remedio no se halla en la aplicación universal de la sentencia judicial, ni tampoco en un perdón sin base, incompatible con la justicia de Dios, sino en la presentación de una nueva cabeza de raza. No se escoge la nueva cabeza y caprichosamente, pues Cristo tiene derecho a presentarse como el postrer Adán y el segundo hombre del cielo, puesto que Él es el Verbo eterno y el Hijo preeminente por quien y para quien todas las cosas han sido creadas y quien subsisten. Naturalmente, todas las cosas incluyen al hombre, corona de la primera creación. Por el misterio de la encarnación recoge en sí mismo, como hombre en la tierra, todo lo que él había dado como creador, llegando a ser el Hijo del hombre y postrer a Adán por excelencia. Pero esta nueva cabeza está completamente exenta de los resultados de la caída, puesto que la voluntad de Dios halla en él su perfectísima expresión. Solo así pudo llevar a su consumación un acto de obediencia y un acto de justicia, que por el principio de solidaridad proveyera aquella propiciación que ya hemos visto como la necesidad primordial de la raza pecadora frente a su Dios. Detrás del acto único se halla la gracia de Dios, como veremos al examinar los detalles del pasaje. Y si bien la caída arrastró a todos a la muerte y a la condenación, este acto de justicia tiene como consecuencia la vida, hasta un reinado de vida y la justificación. La ley se presenta aquí, como en otras partes del cuerpo paulino, como el instrumento que revela y excita el pecado. Esta función de la ley es necesaria a fin de que el pecado se vea tal cual es, como transgresión u ofensa legal, que obra manifestadamente en contra de la voluntad de Dios, haciendo inevitable la condenación. Los efectos de los dos actos primordiales de las dos cabezas de la raza se extienden a todos o a los muchos. Pablo expuesto con toda claridad en porciones anteriores que no hay distinción entre hombre y hombre, pues todos pecaron. Aquí la obra de gracia es potencialmente universal, pero consta ya que es el creyente quien se enlaza con Cristo para hacer efectiva en su caso la justificación que se basa en el gran acto de justicia. Sobreabundó la gracia, para que como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reinase por la justicia para vida eterna por Cristo, el Señor nuestro. Este concepto de la gracia abundante se ha de recoger como eslabón que vincula la exposición de la justificación por la fe con la santificación en Cristo y por las operaciones del Espíritu Santo. El pecado, la muerte y la ley. Haciendo un paralelismo completo, aquí habría sido algo así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en él. Así también la justificación fue realizada por un solo hombre y por ella la abundancia de la vida. La idea se aclara en la totalidad del pasaje y nosotros hemos de examinar los conceptos en el orden en que se presenta. La muerte de todos demuestra el pecado de todos.
el reinado general de la muerte, aún antes de la ley, que demuestra una causal universal que es el pecado. Amado amigo, la frase en Adán significa la condición de todos los hombres como seres caídos en el pecado, regidos por la carne y bajo la sombra de la muerte. En cambio, la frase en Cristo resume la posición espiritual de todo aquel que ha creído en el Señor para participación en su vida de resurrección, disfrutando ya de las bendiciones de los lugares celestiales. Es el motivo por el cual el ser humano ahora no debe caer en la postura y posición de Adán, porque tenemos la oportunidad vital de una vida eterna en Cristo Jesús. Por tal motivo, todo hombre debe venir a su Salvador. Amén. Que nos precedieron